Bienvenido nuevamente a Tiempo de Buenas Nuevas, el canal que espero que sea el canal de los temas aclaratorios. Como siempre he dicho, para mí es un privilegio que Dios me da el poder estar frente a ustedes para desarrollar un tema interesante como este, al que he denominado el Rey David. ¿Fue engendrado en pecado? Y para eso principio con lo siguiente. Como el Rey David, en el Salmo 51 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Muchos cristianos y muchos predicadores se han atrevido a afirmar que el Rey David era hijo ilegítimo de Isaí. Hasta he oído que algunos predicadores aseguran que por esa razón, Isaí, teniendo hijos más grandes y más fuertes, usaba a David como pastor de sus ovejas. Algo así como que si en el campo se lo comen los animales salvajes, pues al final de cuentas no es mi hijo. Sin embargo, nada, absolutamente nada de eso es cierto. Para principiar, en ninguna parte de la Biblia se lee que el rey David haya sido hijo de alguien que no fuera Isaí, su padre. Desde el primer libro de Samuel hasta el libro de los Salmos, 18 veces Jehová, en forma inspirada, dice que David es hijo de Isaí. Le voy a dar algunas citas de esas. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 18, se lee lo siguiente y dice: Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Lo voy a repetir: He aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. En esta cita, usted puede leer que el escritor inspirado dice claramente que Isaí es el papá de David, o dicho como se lee acá, un hijo de Isaí de Belén. Otra cita es en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 14, se lee lo siguiente, y dice: Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Lo voy a repetir, dice: Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino, dice, a David, hijo de Isaí. El escritor inspirado del libro de Crónicas también afirma que David era hijo de Isaí. Y una tercera cita en un libro diferente está en el libro de los Salmos, Salmo 72, verso 20, en donde se lee lo siguiente. Dice: Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. En este tercer libro podemos ver que quien hace el cierre del libro de los Salmos asegura que aquí terminan, dice, las oraciones de David, hijo de Isaí. Como puede ver, cada uno de los citas que vimos anteriormente en los tres libros se asegura que David era hijo de Isaí de Belén. Así que la creencia de que David era hijo ilegítimo de Isaí no es más que el resultado de malas deducciones obtenidas, por supuesto, de malas interpretaciones de la Biblia. Y aún fuera cierto, ¿qué gana un predicador con decir eso? Primero, ni está diciendo una verdad divina, porque ya lo leímos anteriormente, que Dios dice y revela que David era hijo de Isaí. Y segundo, ni le hace un favor al rey David. De todas maneras,
Dios demuestra en su palabra revelada que Él no hace acepción de personas, lo cual se demuestra en que en el linaje, por ejemplo, en el linaje de nuestro Señor Jesucristo, hay una ramera que se llamaba Rahab, seguramente usted lo sabe. Hay una moabita llamada Ruth, que por cierto no tenía derecho de ser parte del pueblo santo de Dios, porque ella era resultado del pecado de incesto. Sin embargo, por su fe fue recibida en el pueblo santo de Dios. También hay una mujer llamada Tamar que tuvo gemelos de su propio suegro, que era Judá. Por tanto, suponiendo que David hubiera sido hijo ilegítimo de Isaí, eso no hubiera representado ningún problema para Dios, ya que ese hombre, como lo revela la Escritura, estaba hecho conforme al corazón de Jehová. Ojalá eso se pudiera decir de mí o de usted que me escucha. Lo cierto es que cuando el rey David dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, no estaba menos que dando una razón, diríamos que estaba justificando el por qué había cometido el pecado de adulterio con Betsabé. Con eso lo que él estaba diciendo era que su pecado no era obra solo de su propia concupiscencia, sino que desde que fue concebido en el vientre de su madre, ya fue concebido como un hombre pecador. Por lo tanto, les voy a compartir dos aclaraciones. Primero, si usted no lo sabe, le comparto que todos los seres humanos, oiga, todos los seres humanos, desde el primer hijo de Adán y Eva hasta el último ser humano que sea concebido en el vientre de una mujer, va a ser concebido en pecado, porque van a ser engendrados por dos pecadores. Usted y yo fuimos concebidos en pecado, o dicho de otra manera, fuimos engendrados por dos pecadores. De esa cuenta, el rey David, en lugar de escribir: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, bien pudo haber escrito: he aquí, en maldad he sido formado, porque fui engendrado por dos pecadores. Esos dos pecadores obviamente eran sus propios padres, que eran tan pecadores como los padres suyos o como los padres míos. Segundo, si usted no lo sabe, le comparto que el único ser, oiga, el único ser que no fue concebido en pecado fue nuestro Señor Jesucristo. De la concepción de Él, en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 35, se lee lo siguiente. Acompáñeme a leer Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 35, donde se lee lo siguiente. Y dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, oiga, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, lo anterior significa que la concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María fue una inmaculada concepción. Inmaculada significa no manchada, obviamente no manchada con pecado humano.
Y fue una inmaculada concepción porque el embarazo de la Virgen María no fue producto de una relación conyugal de ella con un hombre, sino la Escritura revela que ella fue cubierta con la sombra del Altísimo, de tal manera que el santo ser, oiga, de tal manera que el santo ser que fue engendrado y concebido en el vientre de ella y que fue nuestro Señor Jesucristo, fue llamado Hijo de Dios. Así que, repito, todos los seres humanos fuimos y seguirán siendo concebidos en pecado. El único ser que fue concebido sin pecado fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que cuando en Romanos 3:23 se lee, por cuanto todos pecaron, oiga, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el apóstol Pablo está haciendo alusión al hecho de que todos los descendientes de Adán y Eva, es decir, todos los seres humanos, habidos y por haber, desde el primero que fue concebido hasta el último que nazca acá en la tierra, nacimos y seguirán naciendo con la consecuencia del pecado de Adán. Por tanto, nacimos con la naturaleza pecadora que a ellos les quedó desde el momento de la caída. Y esa naturaleza pecadora obviamente la tenían los papás del rey David, las tenían los papás suyos y la tenían mis propios papás y las tienen todos los seres humanos. Así que el rey David no era hijo ilegítimo de Isaí. Si usted así lo creía o así lo enseñaba, por favor, corrija ese error. Muy bien. ¿A qué conclusiones llegamos con este estudio? ¿Qué aprendemos de este estudio? Primero, que todos, repito, que todos los seres humanos somos concebidos en pecado, no solo el rey David. Y eso es porque los seres humanos somos engendrados por dos padres pecadores. Segundo, que nuestro buen Dios, que es el único que dice la verdad, en su palabra inspirada revela que David era hijo de Isaí y obviamente era hijo legítimo de él. Así que usted, eso es lo que debe creer y eso es lo que debe enseñar. Tercero, que el único ser que fue concebido sin pecado fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él fue fruto de la cobertura, de la sombra del Dios Altísimo, y de esa cuenta fue llamado Hijo de Dios. Muy bien, con esto finalizo este pequeño tema, pero yo espero que sea importante por estas tres conclusiones a las que hemos llegado. Por lo demás, ruego a Dios que los bendiga y que nos ayude a través de su Santo Espíritu a entender cada día un poco mejor su palabra, para creer y enseñar lo que Él realmente revela en la misma. Por lo demás, si usted no se ha suscrito, yo le invito a que se suscriba para que cada lunes de las 6 de la tarde en adelante le llegue a su dispositivo un estudio como estos. Y por lo demás, si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes de las 6 de la tarde en adelante.